Hola, muy buenas noches. Estamos nuevamente en Futurar, pensar y hacer. Y hoy programas especiales, entrevistas especiales de todo lo que fue un larguísimo año electoral con mucha implicancia económica, social y política. Y obviamente que terminó en un cambio de gobierno, con un presidente nuevo. Y esto es lo que vamos a ver en las distintas entrevistas que vamos a presentar. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios. Está con nosotros el diputado provincial electo de la provincia de Buenos Aires por la 5ª sección electoral, cuyo epicentro es Mar del Plata, y fundamentalmente es un amigo de hace muchísimos años, por el cual estoy muy contento que llegue a la Cámara de Diputados de la provincia. Diego Garciarena. Diego, muchísimas gracias por estar acá. No, un gusto, Carlitos. Un gusto estar acá y compartir este momento con ustedes. Diego, una elección difícil, larga, una elección donde el que estaba tercero en las encuestas de las internas abiertas y simultáneas terminó ganando, donde prevaleció el voto bronca. Una general que el que salió tercero en las PASO terminó ganando, Sergio Massa, donde el voto miedo jugó muy fuerte. ¿Cómo estás visualizando el final de este casi un año de elecciones que empezaron en febrero de este año en La Pampa? Bueno, como decís, fue un año muy largo, muy extenso, muy intenso en términos políticos y en términos electorales. Y bueno, vamos a un escenario de balotaje en pocos días. En general los escenarios de balotaje siempre son parejos. Al ser binaria la elección, en general terminan siendo elecciones muy parejas. Nuestro partido ha adoptado la posición de la neutralidad. No compartimos ni las ideas ni muchos de los pensamientos que esboza el candidato libertario, y tampoco compartimos el modelo de país que está llevando adelante Sergio Massa a cargo de un gobierno donde el presidente no está. De modo que miramos con atención el escenario político y miramos con mucha atención el resultado de lo que pueda pasar, deseando siempre que sea una elección transparente, que sea una elección donde los dos sectores puedan fiscalizar y que no termine cuestionada judicialmente esa elección. Ahora, yo lo que estaba mirando en algunos números, más del 70% del voto Patricia Bullrich está yendo a Javier Milei. Es decir, hay muchos ciudadanos argentinos radicales que hoy no, digamos, la neutralidad que planteó el partido no se está viendo reflejada en el sentido de que toman posición el ciudadano que en su momento votó Juntos por el Cambio. Es que si uno lee el documento del partido, está diciendo exactamente eso, que los votos no son de los dirigentes, ni de los partidos, los votos son de la gente. Y cada ciudadano, como dice la Constitución, tiene un voto, y cada ciudadano va a ejercer ese voto de la manera que quiera. El radicalismo institucionalmente no se pronuncia, no toma posición, porque además no creemos que eso pueda involucrar seriamente a los votantes de ningún sector político. Entonces, el planteo que o la decisión que cada ciudadano tome es respetuosa. Digamos, el ejercicio de la democracia parte por respetar la voluntad popular, y lo que decía la voluntad popular es sagrado. A veces nos gusta y a veces no nos gusta. Totalmente. Por eso vengo insistiendo permanentemente que hay que ir a votar. El día 19, a pesar que al otro día mantienen el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, parece que es fundamental la concurrencia. Sí. Creo que lo que hay que privilegiar es eso, la participación de la gente en la urna, para
Porque además, para que aquel que resulte ganador se encuentre legitimado por esa decisión popular. Cuanto más gente vota, más legitima al que vaya a ser presidente. Y me parece que eso es importante a 40 años de democracia, y me parece que es importante, con las experiencias que hemos tenido, de que a mayor legitimidad, mayor fortaleza política del gobierno. Diego, hace mucho que te conozco. Sé que en su momento estuviste una cercanía haciendo un pebete con el expresidente Raúl Alfonsín. ¿Cómo estás viviendo esta campaña en la cual uno de los candidatos, en este caso Sergio Massa, está tratando de captar o apoderar la imagen de Alfonsín en su campaña, o cuando viste en Tucumán cerrando un discurso con el preámbulo de la Constitución tan afín, digamos, a los sentimientos radicales, ¿no? Empiezo por la segunda parte. Sí. Me sigue convenciendo más Alfonsín recitando el preámbulo que Massa recitando el preámbulo, ¿no? Eso es lo primero. Es más, si hacemos la comparación de ese obelisco del 26 de octubre del 83 con esto que sigue Tucumán, bueno, cada uno podrá sacar sus conclusiones cuando vea la comparación. Eso respecto de la segunda parte. Y la primera parte de la pregunta, cada candidato está haciendo su campaña para conseguir... Porque el balotaje, ¿qué tiene de particular? El balotaje es que uno tiene que ir a buscar al que no lo votó. ¿Sí? Tiene, por un lado, que consolidar al que lo votó, pero por otro lado, el secreto de ganar un balotaje es ir a buscar al que no te votó. Entonces, cada uno hace campaña en función de ir a buscar a los sectores donde cree que puede penetrar más fácilmente o que puede lograr revertir un voto. En ese sentido, Sergio Massa, bueno, ahí hay una diferencia clara, ¿no? Sergio Massa busca por ahí sobreactuando el voto radical, y Milei directamente despreciando el voto radical porque directamente lo plantea. Sí, y está bien, cada uno plantea su estrategia electoral, pero en definitiva lo que te dije hoy, la gente va, vota y decide la gente. Sí, totalmente. Y vos hablaste de una palabra en la cual yo hago mucho hincapié, que es la sobreactuación. Y la percepción que tengo es que hay demasiada sobreactuación de Sergio Massa en salir a buscar ese voto. Digo, el video que se viralizó con respecto a la cena de ex radicales hoy en el Mundo K, con canciones y demás, que llegaba Massa de la mano de Alfonsín, creo que esas sobreactuaciones le juegan en contra. Sí, puede ser que eso termine perjudicando porque termina molestando al que tiene pertenencia radical, al que es radical. Le termina molestando esa escenificación, porque además duró muy poco, digamos, ¿en qué sentido? En decir, no, bueno, esto no era una cena con dirigentes del Partido Radical, era una cena con tipos y dirigentes que fueron parte del radicalismo, pero que no lo son hace muchos años, y que encabezaron candidaturas en otro espacio político. Pero sí, creo que esas cuestiones, más que beneficiarlo, lo perjudican. ¿Cómo estás transitando fundamentalmente en tu ciudad? ¿Cómo estás viendo tu ciudad, Mar del Plata, en este proceso ya de finales, entre, como bien decimos, uno u otro? ¿Cómo ves? Caminaste muchos, me consta que estuviste los últimos meses recorriendo toda la quinta sección electoral, pero fundamentalmente Mar del Plata también la caminaste barrio por barrio y casa por casa. O sea, tenés un fino olfato de lo que está pasando. Mar del Plata es una ciudad donde al peronismo le cuesta hacer pie, siempre le costó. De hecho, desde el 83 hasta la fecha nunca pudo imponerse una elección de intendente. Sí lo hizo en el año 91, creo que fue, en una elección de concejales, en una intermedia, que fue la que ganó Herman González en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, sí, sí. La gana el peronismo de Mar del Plata, creo que era Ariel Peña el candidato a concejal. Pero nunca se pudo imponer una elección ejecutiva. Y me parece que, bueno, hubo un claro triunfo de Guillermo Montenegro con casi 41 puntos. Se reeligió. El caso de Guillermo es un caso importante para nosotros porque desde
el 2019 Sí. construyó un gobierno de coalición. Juntos en Mar del Plata no fue un acuerdo legislativo ni un acuerdo Electoral. Fue un gobierno de coalición y se mantiene. De hecho, el presidente del Consejo Deliberante siempre fue radical desde el 2019. Siempre le reconoció al radicalismo ese lugar. Tiene funcionarios y secretarios importantes en la gestión. El bloque de concejales tiene hoy 5 radicales en un bloque de 13 miembros. Es decir que, y está la coalición cívica, y está el GEN, están todos los espacios, está el peronismo republicano, dentro del gobierno municipal. Quiere decir que la experiencia de un gobierno de coalición es buena y la gente la premió. Una de las cosas que más nos criticó la sociedad, que creo que fue, obviamente con el resultado ya puesto, más fácil, ¿no? Sí, obviamente. Pero una de las cosas que más nos criticó la sociedad fue, primero, esto que apareció como una división, o sea, una interna o una PASO que apareció más como una división y como una lucha de egos que como una cuestión política. La gente lo interpretó así y nos castigó. Bueno, en Mar del Plata, por el contrario, se premia a un gobierno de coalición, un gobierno que a veces discute, pero nunca para afuera, discute y resuelve las cosas y tiene una posición unificada e integrada por todos los sectores. Y respecto de la PASO, del balotaje, creo que va a ser complicado para el peronismo sacarnos votos de los que sacó. Digamos, tiene un escenario difícil en la composición del electorado de Mar del Plata, pero bueno, tampoco soy adivino ni tengo, obviamente. ni tengo números. Digo, me da la sensación que va a ser parejo como en todos lados. Sí, aparte, el balotaje es como decimos, son elecciones muy cerradas. Sí, muy cerradas. Vimos lo que pasó con Macri-Scioli, vimos lo que pasó con Lula-Bolsonaro. Sí, las experiencias europeas también. Las experiencias europeas que tienen doble vuelta son ajustadas, son elecciones ajustadas, no hay diferencias importantes. Digo, te cambio de tema. Hay un tema que hace años que vengo pensándolo y que terminó de explotarme en la cabeza el reportaje último del domingo de Sergio Massa, donde solamente se habla de lo que yo denomino la conurbanización de la política. Es decir, Capital Federal y área metropolitana es lo que domina el escenario nacional. Digamos, lo demás, distritos, no existen. O sea, cuando hablas de tarifa, de subsidios, o sea, que creo que lo especificó bien y lo explicó bien en la campaña Juan Schiaretti. ¿Hay posibilidades de empezar a trabajar seriamente para cortar ese y que la política sea nuevamente proyectos nacionales? Te voy a regalar, la próxima vez que venga te lo voy a traer, el discurso de Leandro Alem en la legislatura de Buenos Aires cuando se discutió la ley de capitalización. Parece escrito hoy. Seguimos teniendo un país macrocefálico, claramente, una gran cabeza y un interior que está despreciado hasta comunicacionalmente y se siente despreciado. Me parece que ahí creció mucho Schiaretti, a partir de los debates, cuando él planteaba la cuestión, cuando él se puso a representar a las provincias argentinas. Me parece que acertó comunicacionalmente y políticamente con esa definición. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que planteás. Pareciera que cuando se toman decisiones, se toman exclusivamente pensando en el AMBA, en la área metropolitana de Buenos Aires, y se olvidan de las distintas realidades. ¿Cómo hacemos para trabajar para integrar más el país políticamente? Mirá, evidentemente, primero que hay que descentralizar el poder. Porque se toman muchas decisiones desde Buenos Aires sin conocer las realidades o las afectaciones que se pueden producir en el interior. Pero cuando te hablo del interior, no te hablo solamente del interior profundo. Te voy a poner un ejemplo claro. ¿Por qué en Mar del Plata los habitantes, ciudadanos de Mar del Plata pagan 3 veces más el boleto que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires?
Por lo que vos decías, porque la política de subsidio está mirada en función de la área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sí? Y si yo inserto a Mar del Plata en el conurbano, sería la segunda ciudad más grande del conurbano, después de La Matanza, en cantidad de habitantes. Entonces, ¿por qué tiene un tratamiento diferencial? ¿Por qué tiene un tratamiento diferencial? Si es una ciudad con los mismos complejos y complejidades que tiene una ciudad del conurbano. Tiene cordones productivos, tiene cordones de pobreza, tiene cordones céntricos, tiene cordones urbanos más desarrollados, igual y tiene una gran composición y heterogénea desde el punto de vista social. ¿Por qué tiene diferenciales de subsidio? Esto es lo que planteaba Schiaretti. Y la verdad que hay dos cosas. Buenos Aires no puede dejar de pelear por lo que le corresponde, por recuperar los puntos de coparticipación que una vez se perdieron. El peronismo le echa la culpa al radicalismo le echa la culpa a Cafiero, pero no lo resolvemos nunca. A ver, hay que recuperar. Sea quien sea el gobernador, estamos con voluntad y vocación para trabajar de la legislatura en recuperar esos puntos. Ahora, dicho esto, ¿qué corresponde? Hay que tener una mirada federal del país. Los tucumanos son nuestros hermanos, los salteños son nuestros hermanos, los jujeños son nuestros hermanos. A mí me gusta mucho viajar por la Argentina, la conozco bastante y ves estas cosas. Ves, por ejemplo, el nivel de desarrollo del transporte público, el nivel de desarrollo de los espacios públicos, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la concentración la fabulosa concentración de recursos que tiene la metropolitana de Buenos Aires. Sí, porque aparte que paradójicamente concentra los mayores niveles de pobreza también. Exactamente. Es decir, que además de concentrar la mayor cantidad de recursos, están mal invertidos esos recursos. No, y aparte con un dato, o sea, hacer política pensando nada más que en los votos, porque la concentración de toda la gama de subsidio fuerte, como esto que decís vos, porque qué diferencia hay con el marplatense porque viaja en colectivo y tiene la misma, o con el agua. Con todo. O sea, con todos los servicios, pero digo, es muy difícil, y esto me parece que es lo que hay que empezar a trabajar, hacer política solamente para decir, bueno, donde mayor concentración geográfica de ciudadanos hay. Porque se instaló que el que gana en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, gana la elección. Creo que es un efecto no querido de la reforma del 94. Sí, totalmente. Cuando se establece la elección presidencial a distrito único, antes del 94, el colegio electoral era una elección indirecta, pero todas las provincias tenían representación en ese colegio electoral, ¿no? Entonces las provincias iban a ese colegio. Era mucho más democrático. Entonces era mucho más federal. Sí. Tenía mucho más participación las provincias en el proceso de elección del presidente de la República. A partir de la elección directa a distrito único, hace que a mayor concentración de población, mayor potencialidad electoral. Entonces, esto genera mayor concentración de recursos y de políticas en los sectores donde hay más votos. Pero indudablemente me parece que son esos temas que quedan y que coincido con vos. Juan Schiaretti creo que lo puso en el centro. Lo fortaleció. Totalmente de agenda y marcó una realidad y en el cual llama la atención también, digo, que los gobernadores no terminen de levantar la bandera para poder hacer esa pelea, digamos. Es como que todo gira a través de la coparticipación y quedaron... No, porque además... sí, pero eso también tiene que ver con estas políticas que se implementan desde hace muchos años de premios y castigos y de disciplinamiento. Entonces, muchos gobernadores, ante la escasez de recursos, por ahí tienen un 50% de la población económicamente activa, son empleados públicos de esa provincia. Entonces, imagínate si no pudieran pagar los sueldos un mes, lo que se generaría en esas provincias. Entonces terminan teniendo una dependencia total del gobierno central, no solamente por la coparticipación, sino por los manejos discrecionales de recursos, como son los ATN, por ejemplo, que benefician a los que se portan bien y perjudican a los que se portan mal. Entonces, muchos gobernadores, en lugar de dar la pelea, se disciplinan a ese sistema, creyendo que de esa manera van a conseguir los recursos para subsistir en su provincia. Diego, tenés mucha experiencia legislativa.
fuiste subsecretario legislativo en el Senado de la provincia. Hasta el 10 de diciembre sos el subsecretario legislativo en la Cámara de Diputados de la provincia. Y el 10 de diciembre asumís como diputado provincial. Con una legislatura bonaerense que está en el centro de la agenda pública por todas las situaciones de dominio público y demás. ¿Con qué expectativas llegás a representar tu sesión, tu ciudad, Mar del Plata, a la ciudad de La Plata? La primera expectativa es que la legislatura siga estando en el centro de la escena por la calidad y la producción legislativa. Ese es el primer laburo que tenemos que hacer. Digamos, que la Cámara sesione 2 veces por mes, que la Cámara genere producción legislativa que se acerque a las necesidades y a los requerimientos que tiene una sociedad. Me parece que hay que dedicarse a legislar. Es un tema para el que me preparé toda la vida, que me gusta y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Me parece que las noticias de la legislatura tienen que ser vinculadas a los temas que tratamos, ¿no? Y no a cuestiones que tienen más que ver con cuestiones judiciales. Eso por un lado. Y respecto de la mirada de la sección, bueno, haberla caminado mucho la sección en esta campaña y durante varios meses te hace conocer a los distritos, ver que no hay soluciones comunes muchas veces. Hay cuestiones que son comunes, pero hay cuestiones que no son comunes, que hay que resolver y que para esos distritos son centrales. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Guido tiene un problema histórico de una ruta que une a Guido con Labardén, que ambos conforman el mismo partido, ¿sí? Bueno, es un problema que lo vienen trayendo y hay que resolvérselo. Para ellos es vital. Claro. Pero vos le decís a un funcionario de Buenos Aires que no le importa, no tiene ni idea de qué estamos hablando. Pero cuando vos vas ahí, para ellos es... Y no están pidiendo ninguna, están pidiendo que le arreglen una ruta, que les ahorraría 35 minutos la conectividad entre dos pueblos del mismo partido, por ejemplo. Bueno, y así muchísimas cosas. Entonces, hay que trabajar fuerte para la sección y hay que trabajar fuerte en cuestiones que ya veníamos, que venía ya laburando Maxi Abad y que vamos a continuar. Fundamentalmente 2 ejes me interesan mucho: la autonomía municipal y transformar el Poder Legislativo de la provincia en un sistema unicameral, ¿sí? Pasar de 2 cámaras a 1 cámara. Ahí tenés que modificar Constitución. Sí, pero se puede hacer por ley y plebiscito, hay varias maneras de hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo por reforma, pero bueno, eso opinión no importa, esa es la forma. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en el fondo. No tiene sentido el bicameralismo a nivel provincial. El bicameralismo a nivel nacional tiene el sentido de que una cámara representa al pueblo y otra representa a las provincias, porque es un gobierno federal. Pero en el interior, de hecho, el 80% de las provincias tienen sistemas unicamerales. Unicamerales. Casi todas las reformas que hubo... La última fue Córdoba. Me parece que hay que caminar a un sistema unicameral. Otro tema que hay que trabajar fuertemente es las autonomías municipales, ¿sí? ¿Por qué no que los municipios le empiecen a coparticipar a la provincia? ¿Por qué los ingresos brutos no los pueden recaudar los intendentes? Y con eso gestionar la cercanía y resolver los problemas de la gente. Son los que más cerca están de los problemas de la gente. Estoy totalmente. Bueno, por ejemplo, son discusiones que podemos dar. Hay que hacer una discusión muy fuerte en materia de educación pública. Muy fuerte en materia de educación pública. Hay que tener una política legislativa en materia de educación pública. Lo dijimos en la campaña, lo vamos a tener. 190 días de clase, servicio público esencial. No se puede, el derecho de protesta y el derecho de huelga tienen que estar garantizados y están garantizados por la Constitución, pero lo que no pueden afectar es la educación de los pibes. Hay un límite ahí, porque entran en colisión 2 derechos. ¿Cuál es más importante? El interés sectorial, por más justo que sea en algunos casos, frente a la... Yo siempre digo a mis alumnos en la facultad, digo, esto es como si entra un tipo infartado a un hospital con un infarto y los médicos les estamos de paro. Claro. ¿Cómo? Me tenés que atender, flaco, si no me muero. Y lo atienden. ¿Por qué? Porque las leyes dicen que los servicios esenciales no se pueden cortar aún ni un paro. Cuando paran los empleados de gas, no te cortan el gas de tu casa. O cuando paran a los empleados de la luz, no te cortan la luz de tu casa. Bueno, esto es lo mismo. La educación pública no se puede cortar. 190 días de clase. Y un tema para mi ciudad, que voy a laburar desde el primer día, es recuperar la administración de Punta Mogotes para la municipalidad. No puede ser
que el complejo de Punta Mogotes, que es uno de los complejos más grandes, más masivos, de más atracción de turistas, esté administrado por la provincia de Buenos Aires en el corazón de Mar del Plata. La administración del complejo de Punta Mogotes tiene que volver a la ciudad de Mar del Plata. ¿Es por ley eso? En la dictadura, el Banco Provincia puso la plata para reformar el complejo de Punta Mogotes. En función de eso, el municipio firma un convenio con la provincia y le dice, hasta que no devolvamos ese crédito, la administración para garantizar la devolución del crédito la tiene la provincia de Buenos Aires. Eso fue en la dictadura militar. Nunca se devolvió. Ese ya está pago 150 veces. ¿Sí? Ya está pago, si la administración la tiene la provincia desde el 78, 79, desde el 80. Entonces, ahí tenemos que hacer una ley que denuncie el convenio, que dé por finalizado el convenio y que le devuelva a los marplatenses la administración de un complejo turístico que está en el corazón de la ciudad. Tiene otras jurisdicciones, es una locura eso. Sí, totalmente. Y aparte te digo, en un escenario interesante que se empieza a dar a partir del 10 de diciembre, porque de las 3 ciudades grandes por fuera del conurbano, 2 fueron recuperadas por el peronismo, La Plata, y Bahía, simbólicamente por ser la capital, y Bahía. O sea, la única ciudad que queda de signo opositor es Mar del Plata, ¿no? O sea que y el trabajo va a ser arduo, vas a tener que hacer. Siempre hay que hacerlo. Hasta ahora pasaba lo mismo. Sí. Teníamos un gobierno nacional y un gobierno provincial que no coinciden con el signo político. Pero también hay que terminar con eso. Son los ciudadanos, que son tan bonaerenses como los que votaron a otro. Digo, no es un problema, no se castiga a un dirigente político, se castiga a un pueblo cuando se hacen estas cosas de que las obras van para un lado y no para el otro. Y la verdad que la legislatura tiene que ser un ámbito de diálogo, de construcción de mayoría, y ahí es donde hay que acordar estas políticas que tienen que ser para la gente. De consensuar. Bueno, ahora hacemos una brevísima pausa y vamos a seguir mostrando, digamos, y analizando y reflexionando entrevistas de todo lo que fue este largo año de Futurar 2023. Bueno, ahora vamos a seguir con las entrevistas de estos programas especiales de Futurar. Bueno, ya está en el estudio el invitado de hoy, como bien dijimos en su presentación, es el psicólogo licenciado y doctor en Ciencias Sociales, Cristian Varela. Y hoy la idea de que venga Cristian, y te agradezco que estés acá en esta visita de Futurar. No, al contrario, te agradezco yo. Es, ¿qué nos está pasando? Digamos, se hizo una elección muy larga, hay mucho cansancio, pero digamos, tenemos una opinión pública como que nada está cerrado, que está todo abierto electoralmente, o sea, porque pasamos las PASO, vinieron las generales. Lo que se presumía que podía pasar es que la disputa iba a ser entre Juntos por el Cambio y el ex Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, y de pronto... Hay una opinión pública impredecible. Exactamente. Bueno, es un tema que vos creo que manejás más que yo, que son los métodos de investigación de la opinión pública, que de repente empezaron a fallar, ¿no? Y no empezaron a fallar por falta de calidad metodológica de las encuestadoras, de los estudios de opinión, sino porque la opinión se volvió muy fluctuante, muy cambiante, ¿no? Entonces no hay cómo captar esos cambios con los instrumentos típicos que tienen los estudios de opinión pública.
no es un problema de los encuestadores, es un problema de la distancia que el sujeto común, digamos, que el ciudadano, mantiene en relación con la política. Ya no cree en la política. Ya antes el encuestador le preguntaba a un paseante si por favor puede responder. Y el otro sí, se prestaba porque quería opinar, se sentía importante por ser convocado a opinar, etcétera, etcétera. Ahora hay una distancia con la política que hace que la gente no tenga preparado un speech en relación con su opinión política. Y cuando se lo consulta, puede decir cualquier cosa. Puede decir cualquier cosa. O puede decir algo que después lo va a cambiar, ¿no? Vos me preguntarás por qué sucede eso, qué ha pasado. Aparte no es un tema argentino. A eso vamos, es un tema global, es un tema mundial. Ya viene pasando. Lo que pasa ahora y nos desconcierta es que desembarcó en nuestras costas un proceso que se viene dando, sobre todo en el primer mundo, y del cual tenemos sobrados ejemplos, donde se demuestra esta despreocupación por la política del ciudadano común, porque entiende que la política no le va a cambiar la vida. Antes la gente daba la vida por la política porque la política era lo que iba a regir su vida. Ahora la gente no le otorga esa capacidad a la política, y en eso no se equivoca. Entonces lo que ocurre es que hay una dispersión en la opinión, y además de una dispersión hay un disloque. Se puede decir cualquier cosa. El otro día escuchaba a una periodista que está lejos de ser oficialista, que entrevistaba a un influencer que la había maltratado en las redes, pero de manera que uno de nuestra generación diría, pero a una mujer no le puedes decir eso. Y logró la periodista que en un programa de radio que el otro se presentara para pudieran hablar, pudieran dialogar. Entonces ella le dice, yo no escuché el intercambio, pero después la escuché a ella dando cuenta, donde le recriminó, pero ¿por qué me trataste de esa manera? Y ahora se puede hablar. Bueno, que el otro son las redes. En las redes se puede decir cualquier cosa. Se puede mentir a sabiendas, se puede insultar, se puede despreciar, y ese es el lenguaje de las redes, ¿no? Y esto lo dice un influencer, va a decir, alguien que tiene manejo y éxito en el manejo de las redes. Entonces, aparte de que no hay una opinión clara, hay modos de interlocución que son iracundos. Y hay un enojo en la sociedad. Hay un enojo en la sociedad. Que el tema de la pandemia incrementó. Sí. Incrementó. La pandemia, al principio se decía, bueno, ¿saldremos más solidarios después de esta experiencia colectiva que nos unió a todos en un mismo problema si logramos solucionarlo? Y se solucionó con los métodos clásicos de la medicina, que son las vacunas. Y sin embargo, la gente empezó a criticar las vacunas, empezó a criticar el encierro, el aislamiento, etc. Y después se salió de la pandemia como si la pandemia no hubiera pasado. Y se salió más con un sálvese quien pueda. Yo te diría que hoy, en materia de opinión pública, exagerando un poco, pero para dar una respuesta a tu pregunta, hay dos elementos que confunden, que son el desinterés por la cuestión social y el sálvese quien... El todo vale y el sálvese quien pueda, ¿no? Todo vale y sálvese quien pueda. Ese es algo que impera, digamos,
o que tiene mucha presencia en la relación social, y es como un proceso de desocialización. La gente no tiene responsabilidad social, no siente que sea su deber tener responsabilidad social. Se puede decir cualquier cosa. Ahora, en esa línea, Cristian, o sea, uno también empieza a ver como que hay poco respeto a las leyes, digamos, a determinado orden establecido. O sea, es como que es una sociedad que se acostumbró a vivir en la anomia, ¿no? O sea, como que transita mucho más cómoda en la anomia que en el encuadre legal. Sí, y a mi modo de ver, porque se habla, digamos, del proceso de desocialización, vale decir, de distensión del lazo social. No hay sociedad si no hay cohesión social, y si no hay respeto de los mecanismos de cohesión social, un poco lo que estás vos planteando. Uno a los hijos les enseñaba saludar al señor, saludar a la señora, darle el paso, compartir los caramelos con tu amiguito. El buen día no es una fórmula que alude al clima, sino que es un recibimiento al otro diciéndole: yo le deseo que usted tenga un buen día, ¿no? Entonces, la sociedad tiene mecanismos internos inherentes a la cohesión social, a mantener reunida la sociedad. Esos mecanismos se han distendido, ya no hay respeto por eso, ¿no? Y ahora un joven te puede encarar con la bicicleta en la vereda y esperando que vos te corras porque él tiene que pasar, ¿no? Yo prefiero denominarlo un problema de desinstitucionalización, vale decir, una distancia respecto de las instituciones, un irrespeto, un descreimiento del funcionamiento de las instituciones. Porque la sociedad es una entidad bastante abstracta, ¿no? Es difícil de aprender. Lo que le da movimiento a la sociedad son las instituciones. Y el humano no vive en el mundo si no es en instituciones, si no tiene instituciones. ¿Por qué? Porque no tiene instintos suficientes para vivir en el mundo. El animal, el mamífero, no tiene que pensar que va a comer mañana. Siente el llamado de la pulsión, de la necesidad, y sus mismos sentidos lo orientan hacia el objeto que la va a satisfacer, ¿no? El humano, en ese sentido, es imperfecto. No tiene prefijado el objeto que va a satisfacer su necesidad. Entonces, tiene que proveerse mediante el trabajo de los bienes necesarios para subsistir. Tiene que garantizarse el alimento, garantizarse la vivienda, garantizarse la seguridad, garantizarse la salud. Y nadie individualmente puede hacerlo por sí mismo. Hace falta una comunidad, ¿no? Entonces, la razón de la comunidad humana, que la comunidad humana está tomada de la comunidad animal, de los mamíferos, ¿no? Y el secreto de la comunidad humana, o la razón de ser de la comunidad humana, es inventar y establecer los métodos de relación con la naturaleza para sobrevivir, ¿no? La sobrevida del humano en el mundo se realiza en virtud de las instituciones que el humano crea. Por eso es que hay y cada cultura crea las suyas de acuerdo a sus necesidades. Ahora, pero yo lo que uno va viendo, al menos en nuestro país, y me quedó dando vuelta el tema de la salida de la pandemia. La salida de la pandemia fue Rusia-Ucrania, la salida de la pandemia fue Gaza-Israel, o Israel-Hamas, digamos. Pero digo, en el tema de las instituciones, yo digo que ahí es donde me parece que hoy la sociedad argentina tiene un quiebre grande, o sea, de poder contactarse con esa o respetar esas instituciones. Y tiene mucho que ver con lo que yo vengo viendo, que yo lo que planteo es el silenciamiento del futuro. Me parece que la Argentina está pasando, que le cuesta mucho
pensar en el futuro. La perspectiva, esta cosa del silenciamiento del futuro, de lo difícil que es imaginar futuro y fundamentalmente en sectores de 40 para abajo, que es donde me parece que está el verdadero foco de crisis y a todo nivel socioeconómico, no solamente los que dicen nos vamos a otro país a generar futuro. Hiciste una puntualización antes respecto de las instituciones, del caso argentino, sí, en relación con la institución. Sarmiento decía que en los bordes se ve más fácil la trama de un tejido, ¿no? Y en el momento en que se deshilacha el tejido, ves cómo es su constitución. Y él se refería a los bordes a América Latina, en relación con Europa. Lo que nos está pasando, yo no sé si es más sorprendente de lo que viene pasando en el primer mundo y en otros lugares de Occidente. Cuando uno habla de la globalización, lo hace, digamos, exagera un poco la dimensión, porque llamamos globalización a lo que ocurre en todo Occidente. Pero en Medio Oriente, en Oriente Lejano, en el África, las cosas son distintas. Son distintas, sí, sí. Nosotros en ese sentido somos europeos. Nuestras instituciones son europeas. Y hay una perspectiva interesante de Martínez Estrada, Ezequiel Martínez Estrada, que dice que las instituciones argentinas fueron tomadas del primer mundo, y esta fue la tarea de Sarmiento, de la generación de los 80, etc., y que en parte se adecuaron en la realidad, pero en parte fueron rechazadas, ¿no? Y que se tapó, digamos, la cultura gauchesca, criolla, y se la suplantó por una cultura europea. Entonces, en ese sentido, siempre la Argentina tuvo un desfasaje entre la sociedad y la institución, porque el sujeto común no sentía que las instituciones lo representaban, ¿no? Entonces, o por un lado me aprovecho de la institución para mi beneficio personal, o voy por fuera de la institución porque la vida es más. Y es lo que es el gaucho, es Martín Fierro, ¿no? Que se va a vivir con los indios porque no encuentra su lugar en la sociedad porteña. Ahora, este proceso de desinstitucionalización ha sido bastante estudiado. Lo que pasa es que han sido dejados de lado sus estudios, ¿no? Bauman, por ejemplo, con su lógica de lo líquido, plantea esto, que las instituciones, ahora las cosas son fluidas, ¿no? Ya no son instituciones de granito, sino que son olas, ¿no? Que van y que vienen, y todo se puede diluir. Porque en relación con el futuro, y fue tu pregunta, la institución tiene un cometido, y es asfaltar el tiempo, ¿no? Hay un soneto de que dice: nada te espante, nada te turbe, todo se pasa, Dios no se muda, ¿no? Dios no se muda. Dios no se muda. Esta es la institución. Nada te espante, nada te turbe, todo se pasa, la institución está siempre, ¿no? Y habrá pérdidas, pero se va a recuperar. Entonces lo que hace la institución es prever el futuro en relación con los instrumentos del pasado, ¿no? Y en ese sentido, en la institución vivimos en el pasado. Cuando hay un desligamiento de la relación con las instituciones, entonces no hay un sentido de futuro, porque el futuro no es previsible. ¿Qué es lo que se está... ¿Qué es lo que se vive ahora? ¿No? De ahí el sálvese quien pueda, ¿no? Y de ahí cualquier instrumento es válido. La agresión, la mentira, el desinterés. Ahora, esto
estaba presente ya en la modernidad. Este es un efecto de la modernidad. La modernidad tomó las instituciones de la monarquía, que tienen un origen monástico. Las instituciones occidentales se generan a partir del monasterio de Medio Oriente, el monasterio cristiano de Medio Oriente. Entonces la escuela, el hospital, el cuartel, la prisión, la universidad, todo tiene una rémora de la Edad Media que las monarquías progresistas, porque dijeron, bueno, es próspera una nación que cuida a sus ciudadanos, porque esos ciudadanos van a producir más, entonces la nación va a ser más rica y la monarquía va a cobrar mejores impuestos. Entonces, no es cierto que las revoluciones liberales dieron de baja a monarquías sangrientas, sino que lo que ocurrió es que de repente esa burguesía culturalmente formada, responsable, que tenía emprendimientos industriales, etcétera, y tenía que pagar impuestos y no podía tener libre opinión, dijo, pero al fin y al cabo estamos sosteniendo a una élite parasitaria que no produce y consume mucho. Nosotros somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, y lo hicieron. Pero esto que estás diciendo se aplica, digamos, hoy lo que yo estoy viendo, en el cual estamos viviendo un momento donde se rompió una tradición histórica en la Argentina, donde el Estado era todo, esta cosa, y donde fundamentalmente en sectores jóvenes, hasta te diría, leí un estudio del trabajador plataforma. El trabajador plataforma, los que manejan Uber, los que manejan, se llaman emprendedores, ¿no? Y en el cual ellos planteaban, o sea, en esta cosa de electoral, como planteaban ideas de la libertad, como que se sentían agobiados, claro, ya que el Estado no le daba ninguna respuesta, ¿no? No tenían ART, no tenían jubilación, no tenían vacaciones, o sea, como que... Y la pedalean todo el día y viven de eso y sobreviven de eso. Entonces, ¿por qué voy a respetar las reglas? Exactamente. Sí, eso es lo que está pasando. Ahora, eso que está pasando es producto de una contradicción con la cual surgen las instituciones modernas, las instituciones de la modernidad. Vos tenés en cuenta que las revoluciones liberales de 1800, 1700, 1800, decía, bueno, ahora somos todos libres e iguales, ¿no? Y el soberano es el ciudadano. Ahora, sabían que ese soberano no estaba educado, como estaban, sí, las élites que hicieron las revoluciones. Entonces, dijeron rápidamente, tenemos que hacer que el conjunto de las poblaciones pasen por los sistemas institucionales que hemos pasado nosotros a lo largo de más de un siglo, para que sean capaces de gobernarse, de gobernar y de gobernarse. Entonces, Occidente, y Bauman dice una frase muy interesante, dice, y si no querían hacerlo, íbamos a obligarlos, ¿no? Entonces hubo un proceso de tránsito obligado por un sistema institucional, donde en el plano social se suponía que éramos libres e iguales, pero en el plano institucional éramos estamentales. El soldado nunca iba a llegar a general, la enfermera nunca iba a llegar a directora del hospital, etcétera, etcétera. Entonces, Occidente vivió un siglo y medio, desde 1800 hasta 1950, con una contradicción en sí misma. Para que seamos libres, estábamos obligados a ir a la escuela obligatoria, a cumplir con el servicio militar, a respetar los planes de salud, etcétera, etcétera. Y eso funcionó hasta que la Segunda Guerra Mundial dio a luz
una nueva institución, ya estaba en ciernes, todas estas cosas están en ciernes y después se exponen. Salen a luz. Claro, salen a luz, que fue el campo de concentración. El campo de concentración tenía la misma lógica de todas las instituciones occidentales, ¿no? Nada más que era extrajurídica y era una suerte de hospital, prisión, reformatorio a donde ibas obligado. Y eso, sobre digamos, los primeros que se dieron cuenta fueron los ingleses, y empezaron con reformas en el sistema psiquiátrico, sobre todo, porque la foto del psiquiátrico era muy parecida a la foto del campo de concentración. Entonces, a partir de ahí se genera en los años 50 una crítica generalizada a las instituciones. En el surgimiento de la OMS, por ejemplo, se plantea la responsabilidad de las instituciones. Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Llama la atención sobre el problema de salud mental que produce las instituciones demasiado mandatorias, instituidas, etc., ¿no? Inclusive se hacen experiencias, como la experiencia de Milgram, que se ve en esta película, y como Ícaro, donde a estudiantes y amas de casa se los convoca y se les paga a una investigación para que muevan una palanca y del otro lado hay un sujeto atado a una silla de ruedas que empieza a temblar. Y esto lo hace una universidad y era un médico el que dirige, y la gente dice, no, el otro está pagado para ver cuántos voltios, hasta que no levante la mano usted siga. Y mentira, el otro era un actor que simulaba. Sí, que simulaba. Entonces él demostró que si una institución importante como una universidad le decía haga sufrir al otro, los estudiantes y las amas de casa le daban más voltios, ¿no? Entonces se plantea el problema de la institución. Pero que yo creo, y tendría ganas, tengo 10 preguntas más en la cabeza, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Prometo volver a invitarte porque salimos... Lamento ser tan No, pero aparte interesante porque salimos del día a día y al menos para empezar a entender qué nos está pasando, y por ahí me gustaría la próxima ya encarar el siglo, el final del 20 y el 21, ¿no? O sea, fuertemente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado estos programas especiales de Futurar. Pensar y hacer. Muchísimas gracias.